Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El enfoque de la lección de hoy va a estar en la respuesta de Dios a la petición del pueblo cuando le dijeron, «Danos un rey». La motivación de esa petición era que los hijos de Israel querían ser como todas las demás naciones. Esta no era la voluntad de Dios para ellos. Dios había llamado a Israel y lo había apartado con un propósito: ser luz a las naciones y ejercer influencia sobre todos los pueblos de la tierra. ¿Y cuál era el propósito de ejercer esa influencia? Que todas las naciones conocieran la verdad y que a la vez fueran bendecidas. Recuerden el pacto abrahámico. ¿Qué quería hacer Dios a través de Abraham y de la nación que vendría de Abraham? Bendecir a todas las familias de la tierra. Pero para ser bendecidos, tenemos que hacerlo a la manera de Dios y no a la manera nuestra. Toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 9. Primero de Samuel, capítulo 9. Vamos a aprender algo. Si regresamos al libro de Génesis, sabremos de qué tribu provendría el Mesías. Y ese término Mesías es otro término para rey. Es un sinónimo. Cuando hablamos del ungido, estamos hablando del rey. Y por lo tanto, aprendemos del libro de Génesis, capítulo 49, verso 10, que la tribu mesiánica es la tribu de Judá. Pero, ¿qué vemos en este pasaje de la Escritura? Que el rey no será de la tribu de Judá, sino de la tribu de Benjamín. De allí saldrá un hombre que será ungido como rey sobre Israel. Esto nos dice algo de gran importancia. Nos dice que Dios sabía cuál iba a ser la elección del pueblo. ¿Y cómo eligieron? Bueno, vamos a ver que hicieron su elección basados en su vista, en quien para ellos tenía apariencia de rey, en lugar de consultar a Dios y procurar a quien fuera ungido por el Señor. Que la elección del rey viniera de Dios y no del hombre. Siempre que hacemos las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, habrá un gran arrepentimiento. Y vamos a ver que este que iba a convertirse en rey, y sabemos quién es el rey Saúl, él será un completo fracaso en cuanto al liderazgo de Israel. Así que, de nuevo, dicho esto, mira conmigo 1 de Samuel capítulo 9, verso 1, donde dice: Y aconteció que había un hombre de Benjamín. Su nombre era Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y luego tenemos dos palabras, Gibor, Jayil. Gibor significa hombre poderoso y Jayil significa valiente. Así que estamos hablando de un individuo piadoso, alguien a quien Dios usaría. Pero noten que estamos hablando del padre. Pasemos al siguiente verso, verso 2. Y él tenía un hijo, y su nombre era Saúl. Y lo siguiente que vemos aquí es que él era un elegido. Es decir, él era alguien que desde un punto de vista natural sería elegido por la gente. Tenía una apariencia pero muy agradable ante los ojos del ser humano. Pero esta elección, esto de que él era un elegido, no tiene nada que ver con la elección de Dios.
Luego dice va-tov, que significa y bueno. Ahora, muchas Biblias traducen esta palabra bueno como hermoso, pero eso no es lo que significa. Hemos aprendido muchas veces que el término bueno tiene que ver con la voluntad de Dios, pero ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esta palabra bueno, en este uso, no significa que esto sea la voluntad de Dios para Israel, en el sentido de que esta sea la elección de Dios. Más bien, lo que descubrimos es algo muy diferente. Este es el rey que Dios iba a proveer a Israel con un propósito diferente, para que aprendieran lo que Dios les advirtió, y que estudiamos en la lección anterior. Es decir, que el rey sería un hombre que pensaría en sí mismo, que se adueñaría de sus hijos e hijas, de sus cosechas, de sus animales y su ganado, con el fin de usarlos para sus propósitos en lugar de para los propósitos de Dios. Así que Dios va a usar a este hombre para enseñarle al pueblo por qué es malo elegir por sí mismos y rechazar la voluntad de Dios. Luego dice, y no había hombre entre los hijos de Israel, y luego tenemos esta palabra otra vez, tov, bueno. Y lo que significa en este sentido es que no había nadie mejor que él, pero aquí estamos hablando desde un punto de vista físico. Cuando el pueblo lo miraba, él reflejaba la elección del pueblo. Y no, quiero insistir en esto, no la elección de Dios. Saúl no era alguien con quien Dios estuviera complacido. Dios no lo eligió para bendecir a Israel, todo lo contrario. Dios eligió, o mejor dicho, permitió que Saúl fuera rey para enseñar a los hijos de Israel una verdad importante. Lo que el profeta Samuel les había compartido acerca de la naturaleza de un rey terrenal. Y noten algo más. Dice, de los hombros para arriba, era más alto que todo el pueblo. Así que Saúl era un hombre muy alto. Era alguien que sería elegido por el hombre, por su apariencia, porque era un hombre grande. Pero él no era el elegido de Dios. Dios permitió que Saúl fuera rey para enseñarle al pueblo la futilidad y la necedad de querer asimilarse y ser igual que las naciones. Pasemos ahora al versículo 3. Lo que encontramos aquí es que Saúl va a recibir una tarea, pero no va a tener éxito. Mira el verso 3. Y unas asnas, esto se refiere a unas burras hembras, se perdieron, que pertenecían a Cis, padre de Saúl. Y Cis dijo a Saúl su hijo, toma ahora contigo a uno de los criados. Levántate, ve y busca a las asnas. Lo que vemos aquí es una indicación muy clara de que Saúl recibe una tarea de su padre. Y vamos a ver si logra completar bien esta asignación, si es capaz de cumplir lo que Dios quiere que haga. O, en este caso, lo que su padre le mandó a hacer. Mira ahora el verso 4. Dice aquí, y pasó por el monte de Efraín, y pasó por la tierra de Salisá, y no las encontró. Literalmente, no las encontraron. Y pasaron por la tierra de Saalim, y no estaban. Tampoco las encontraron allí. Y pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Luego, vemos en el verso 5, que vinieron a la tierra de Suf. Y Saúl dijo al joven criado que estaba con él, vamos y regresemos. No sea que mi padre deje de preocuparse por las asnas y se inquiete por nosotros.
Así que había pasado tiempo y no había tenido éxito. No encontraron esas asnas perdidas. Entonces, ¿qué pasó? Saúl estaba diciendo, como no hemos tenido éxito, abandonemos esta tarea, no sigamos. Más bien, volvamos. ¿Por qué? Tal vez mi padre se inquiete por nosotros. Así que no completaron la tarea hasta ese momento. Mira el verso 6. Y él le dijo, este es el criado que estaba con Saúl. He aquí, por favor, hay un varón de Dios en esta ciudad. Y el varón es honorable. Todo lo que él habla se cumple sin falta. Vayamos allá ahora. Tal vez nos declare el camino por el que hemos de andar. Así que, dice aquí, ellos buscaban revelación, querían saber cómo alcanzar el éxito y no fue Saúl quien propone este plan, sino antes es este jovencito quien estaba con Saúl, el criado. Y noten que estaba haciendo lo correcto. Él le dijo, debemos irnos y encontrar a un varón de Dios. Necesitamos recibir revelación de él. Él debe decirnos, porque todo lo que dice se cumple, por lo tanto, que nos diga cuál debe ser nuestro camino y andaremos en él, con el fin de tener éxito. Esa es la implicación. Mira ahora el verso 7. Y Saúl le dijo al criado, he aquí, vayamos. Mas, ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestro costal ha expirado. Es decir, se acabó. Nos lo comimos todo y no hay más. Y no hay nada en nuestro poder que podamos llevarle al varón de Dios. Aquí Saúl ha entendido algo. Y la implicación es que él está pensando en un pago. Su mentalidad es que nada se hace de gratis. Pero con Dios, Dios provee sin costo. Lee Isaías 55. Dios ama bendecir, Él ama dar gratuitamente. Pero Saúl está pensando, según su mente, que todo tiene un precio. Así que dice, ¿qué le vamos a pagar a este varón de Dios? ¿Qué tenemos con nosotros que podamos presentarle? Mira ahora el verso 8. Y el criado siguió respondiendo a Saúl y dijo, he aquí, he hallado en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al varón de Dios, y él nos declarará nuestro camino. Así que tienen este plan. Un plan para lograr el éxito a través de una revelación. La lección que recibimos aquí es que si queremos tener éxito, necesitamos la revelación de Dios. Necesitamos su consejo y su instrucción. Esto es algo bueno, pero vamos a descubrir, al estudiar la vida de Saúl, que este no fue un principio que él aprendió. Este no fue un principio con el que él se comprometió. Saúl era muy rápido para tomar decisiones por sí mismo, basadas en su perspectiva, en vez de aprender de este joven criado cuán dependientes somos todos, no importa quién seas, todos dependemos de la revelación de Dios. Y por eso es tan importante estudiar este libro, y no solo estudiarlo y aprenderlo, sino implementarlo en tu vida, para que puedas demostrar que estás bajo la autoridad de Dios. Y cuando lo estás, como vimos hace unas semanas, Dios se moverá victoriosamente por ti y va a traer restauración. Lo que el enemigo tomó, te será devuelto, y vas a encontrar la presencia de Dios, la provisión de Dios, su poder para que puedas servirle y cumplir sus propósitos.
Bueno, avancemos. Mira, por favor, el verso 8, otra vez, donde dice: Y el criado siguió respondiendo a Saúl y le dijo: He aquí, se ha hallado en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Démosla, o mejor dicho, yo se la daré al varón de Dios, y él nos declarará nuestro camino. Verso 9. Antiguamente, en Israel, así decía el hombre que iba a buscar a Dios: Vayamos y acudiremos al, y tenemos una palabra, roé. Bien, esta palabra roé, en hebreo, se refiere a uno que ve. Creo que la mayoría de las Biblias lo traduce como vidente, alguien capaz de ver cosas, y aquí está la clave. En este contexto se trata de ver cosas de parte de Dios. Él es receptor de la revelación de Dios. Ve las cosas desde el punto de vista de Dios, y eso es lo importante. Esto es lo que va a enfatizarse en este texto bíblico. Saúl está siendo entrenado, y lo veremos más adelante en su vida. Pero ¿estará aprovechando este entrenamiento? ¿Aprendiendo esta lección? ¿Será fiel a ella? Quiero decir, si vamos a cumplir el plan de Dios, tenemos que ver las cosas desde su perspectiva. El pueblo ha tomado una mala decisión. ¿Cuál mala decisión? Querían ser como las naciones. Ya no querían ser el pueblo santo y único de Dios, que camina en los caminos de Dios, sino que querían vivir como las demás naciones, tener lo que las demás naciones tienen, en lugar de entender el llamado especial que había sobre su vida. Te pregunto algo. ¿Entiendes y percibes que gracias a tu fe en el mensaje del Evangelio, gracias a que has entrado en un nuevo pacto, gracias a que eres discípulo de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua, entiendes que tienes un llamado a pensar diferente? ¿Y por qué es tan importante que pensemos diferente? Porque de igual manera somos llamados a comportarnos diferente. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice, como el hombre piensa en su corazón. Así que debemos tener un corazón firme. Ese término corazón firme es leiv nachon y puede significar un corazón corregido. Y es solo a través de la redención, solo a través de la obra del Espíritu Santo regenerándonos, causándonos nacer de nuevo y convertirnos en una nueva creación, que nuestro corazón será corregido, será afirmado y podremos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, para que nos comportemos según lo que es apropiado en nuestro corazón. Hay un pasaje maravilloso que dice que el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué significa eso? No significa que cualquier cosa que se te ocurra, Dios te la dará. Sabemos que eso no es así. Significa que Dios, cuando somos humildes, cuando somos sumisos, cuando reconocemos su autoridad y estamos comprometidos con su palabra y su verdad, entonces Dios pondrá en nuestro corazón sus deseos, para que podamos estar de acuerdo con Dios. Eso es lo que este vidente va a dar a Saúl la capacidad de hacer. Conocer la voluntad de Dios y entrar en acuerdo con la voluntad de Dios. De allí proviene la sabiduría. Sigamos al siguiente verso. Verso 10. Y Saúl le dijo al criado, «Buena es tu palabra. Vamos e iremos». Y fueron a la ciudad, donde se encontraba el varón de Dios. Ahora, de nuevo, el personaje que se está enfatizando aquí es este varón de Dios, que a su vez es descrito como alguien que ve las visiones de Dios. Es decir, que es alguien a quien Dios le revela sus caminos, sus pensamientos, sus propósitos y planes. Por lo tanto, si queremos tener éxito, y hablo de un éxito que agrade a Dios, no hacer lo que nos agrada a nosotros, sino ser fieles a las instrucciones de Dios, a su voluntad y propósitos,
tenemos que depender absolutamente de la perspectiva de Dios. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste, Dios, quiero ver las cosas desde tu perspectiva? Necesito y deseo conocer tu voluntad para someterme a ella. Aquí está el error que muchos cometen. La gente quiere conocer la voluntad de Dios, pero para evaluarla, para ver si estarán de acuerdo con ella. Cuando vienes ante Dios, de esa manera, diciendo, Dios, enséñame tus caminos, y si me gustan, los seguiré. ¿Sabes qué respuesta te dará Dios? Ninguna. Cuando te acercas a Dios diciendo, bueno, si me gusta tu voluntad, si me gusta tu revelación, si estoy de acuerdo con ella, entonces la haré. Dios va a guardar silencio absoluto ante ti. Si quieres oír la perspectiva de Dios, tienes que venir ante Dios con un espíritu de obediencia, con un espíritu de sumisión. Le tienes que decir así, Dios, lo que sea que me muestres, lo que sea que me reveles, eso haré. Solo cuando venimos ante Dios totalmente comprometidos, determinados a obedecerle e implementar su palabra, es que Dios nos va a hablar. Así que mira otra vez el verso 10. Dice, y Saúl dijo al criado, buena es tu palabra. Vamos e iremos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Verso 11. Y subieron la cuesta de la ciudad. Es decir, subieron la inclinación que llevaba a la ciudad. Y encontraron a unas jóvenes que salían a sacar agua. Y les dijeron, ¿está en este lugar un vidente? Así que preguntaron, ¿se encuentra en este lugar uno que ve la visión de Dios? Creo que hay algo muy importante en este pasaje. Leámoslo con cuidado otra vez. Versículo 11. Ellos les dijeron, ¿se encuentra en este lugar un vidente? Lo que esto demuestra es lo siguiente. Ellos habían oído de este hombre. Este criado había dicho que se encontraba en esta ciudad. Pero, ¿qué expresa esta pregunta a las mujeres? Duda. Lo vemos en una frase muy importante aquí, hayesh. Este término implica una pregunta. ¿Se encuentra en este lugar un vidente, uno que ve la visión de Dios? Bueno, este criado lo había afirmado una y otra vez, pero ahora, con esta pregunta, parece tener dudas. Y eso es un problema. Nunca dudes de Dios. ¿Qué dice Santiago? Por cierto, Santiago se llama literalmente Jacob, no Santiago, sino Jacob, en el Nuevo Testamento. ¿Y qué dice Santiago? Él dice que aquel que duda no debe esperar recibir nada del Señor. Dios no va a ser parte de tu vida si tienes dudas de la verdad bíblica. ¿Qué pasa cuando dudas? ¿Qué dice esta escritura? Te vuelves como un barco sin timón, fácilmente agitado y movido por las olas, sin estabilidad en tu vida. Eso es lo que produce la duda. Y una de las cosas que vamos a ver repetidamente con el rey Saúl, después de que se convierta en rey, es que él luchó con la fe. Dudó muchas veces y no estaba comprometido en obedecer las órdenes de Dios. ¿Con qué estaba comprometido? Consigo mismo. Y aunque vamos a ver que, inicialmente, Saúl no corrió a ser rey, sino que se escondió de esa tarea, una vez que se convirtió en rey, se acostumbró muy rápido y no quiso renunciar. Este es un ejemplo de cómo el poder corrompe.
Lo vemos en Saúl, quien se enamoró tanto de su posición como rey, que fue capaz de abandonar a Dios, abandonar los mandamientos de Dios, abandonar la verdad de Dios, para aferrarse ¿a qué? A su propia voluntad. Y este es el problema con los reyes terrenales. Se vuelven esclavos de sí mismos y de su posición, y nunca quieren ser removidos. Incluso cuando la voluntad de Dios se les revela claramente que ya no deben ser reyes. Ellos luchan y hacen guerra contra cualquier persona y cualquier cosa que los pretenda remover del poder. ¿Por qué? Porque aman ser reyes. Aquí hay sabiduría. No te enamores de una posición, enamórate de servir. Porque si eres un siervo fiel, Dios nunca te removerá de allí. A eso hemos sido llamados. Cuando alguien nace de nuevo, es decir, cuando se convierte en una nueva criatura, ¿en qué se convierten? En siervos del Dios viviente. Y no hay nada mejor que servir a Dios, caminar en sus caminos, ser fiel a sus mandamientos y ser parte de sus planes, sus propósitos y su programa. Allí es donde encontramos el gozo. Allí es donde encontramos una verdadera satisfacción. Así que no seamos como el rey Saúl, que codició el ser rey y se volvió esclavo de esa posición, en lugar de ser alguien comprometido a servir a Dios y a responder en obediencia a lo que Dios ordenara. Dios no es un Dios que va a cumplir tus deseos. ¿Por qué? Porque los deseos de Dios para tu vida son mucho mejores que tus propios planes. Entiende eso. Y toma los pasos necesarios en tu vida para apartarte de tu voluntad y abrazar la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, vamos a ver cambios maravillosos. Cuando verdaderamente vives comprometido con sus planes, sus propósitos y su voluntad, ¿sabes qué pasará? Experimentarás su libertad, su plenitud. Vas a ver un cambio dramático en tu vida por el cual serás liberado. ¿Para qué? Para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad, para ser usado por Él. Y no hay nada más gozoso, nada más satisfactorio, nada más edificante que ser alguien obediente al plan de Dios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.